Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no va a venir aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Querida hermandad, queridos hermanos todos, en este segundo día de Triduo en honor a nuestra Madre María Santísima del Patrocinio, y celebramos esta fiesta de San Leandro, el Señor pone ante nosotros unas lecturas, una primera lectura del libro de la sabiduría y un evangelio que bien podríamos decir que parecen escogidos para este día de San Leandro, un hombre lleno de la sabiduría de Dios y que predicó el reino de Dios porque predicaba precisamente lo que vivía ya dentro en su vida, en su corazón, el reino de Dios. Pero podemos mirar hoy a la Virgen María y podemos ver que verdaderamente estas palabras se han cumplido en ella. Ella las ha vivido, porque si el primer lectura hablaba de la sabiduría, que es un espíritu inteligente, sabio, que penetra lo más profundo, que es inmaculado. Si miramos a la Virgen, no nos equivocamos al decir, ella estaba llena de esta sabiduría de Dios. Por eso nosotros la llamamos, la invocamos en el rosario, lo hemos hecho hace un ratito, sedes sapientiae, sede trono de la sabiduría. No digamos así en el sentido humano, de intelectual, porque ella fuera muy sapientísima a nivel intelectual. No sabemos si fuera muy intelectual o no sabemos si fuera poco intelectual. Lo que sí sabemos es que en ella vivía la sabiduría de Dios, que es Cristo. Por eso ella se ve tantas imágenes, sobre todo a partir del gótico, las vírgenes sentadas como si fuera un trono y Jesús en medio, como si estuviera sentado el niño Jesús en un trono que es su madre. Porque Él es la sabiduría de Dios hecha carne y la Virgen María el trono de la sabiduría, inmaculada. Porque en ella no ha habido pecado. Y no ha habido pecado porque Dios la ha preparado, la ha redimido en el primer instante de su concepción, cuando antes de ser concebida, cuando ya fue en ese momento de ser concebida, Dios la redimió, le quitó lo que tendría que haber traído de un modo natural como cualquier criatura, y la redimió del pecado original. Por eso fue concebida sin pecado, pero ella ha sido salvada. No podemos imaginar ni creer que la Virgen ha sido un ser divino, nunca, porque ella no es la cuarta persona de la Santísima Cuaternidad. Ella es mujer, criatura humana, como tú y como yo, con la singularidad, cosa única en ella, concebida sin pecado original.
Por eso su vivir ha sido movido, eso que llamamos las mociones del Espíritu, los movimientos interiores que mueve Dios en el alma, ha sido movida por el Espíritu de Dios. Por eso esta palabra es muy elocuente, habla mucho de la Virgen. Porque si a Jesús le hacen una pregunta a los fariseos, la respuesta, bien podemos, mirándola a la Virgen, decir, ella no solamente lo ha creído, ella lo ha vivido. Ella ha vivido ya el reino de Dios en su vida. ¿Por qué preguntan los fariseos? Le preguntaron los fariseos a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Por qué le hacen los fariseos, estos hombres sabios, doctos de la ley de Dios, de la Biblia, esta pregunta? Pues porque para el pueblo de Israel, en estos tiempos de Jesús, del primer siglo, había como dos grandes esperanzas que movían el pueblo hacia adelante, hacia Dios, que eran dos esperanzas: la venida del Mesías, y cuando venga el Mesías, Dios implantará en la tierra su reino. Ellos estaban esperando el reino de Dios, porque ya en el Éxodo, cuando Dios los saca de la esclavitud, Dios lleva al Sinaí al pueblo y hace una alianza, les dice, yo quiero ser vuestro Dios, ¿queréis ser vosotros mi pueblo? Y dice el pueblo, haremos todo lo que nos ha dicho el Señor. Y dice Dios, seréis para mí un reino de sacerdotes. Vosotros como pueblo seréis un reino. Ese reino tendrá la característica de ser un reino sacerdotal que intercederá ante Dios por toda la humanidad. Y a través de vosotros, los hombres se acercarán al Dios verdadero. ¿Sabéis que ellos tenían sus dioses? Cada pueblo tenía sus dioses, que no son nada, hechuras humanas. A través de vosotros conocerán al Dios verdadero y participarán del reino de Dios y vivirán ya la salvación que trae Dios con su reino. Por eso le preguntan esta pregunta a Jesús. Jesús no era un cualquiera para los fariseos, era un rabino muy importante, era más un profeta, un enviado de Dios. Entonces lo que dijera Jesús no era cualquier tontería, ni lo decía cualquier persona sin importancia. ¿Cuándo vendrá el reino? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús no le responde. Jesús los lleva a que tengan dos actitudes, que son las que ha tenido la Virgen. La de esperar con fe, la de esperar, y la de alimentar la esperanza con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla de esperar el reino del Mesías. Todos los profetas han anunciado que va a venir el Mesías. ¿Sabéis que Mesías es una palabra, viene del hebreo, Mashiach, que significa ungido? Decíamos estos días, Jesús en el bautismo ha sido ungido. Jesús en la sinagoga de Nazaret ha proclamado, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Yahvé Dios me ha ungido. Jesús es el ungido. Ya desde el seno materno Jesús está lleno del Espíritu, porque ha sido concebido por obra del Espíritu. Pues la Virgen María ha vivido esta esperanza. No solamente Israel ha vivido la esperanza de que vendrá un Mesías y el reino de Dios, pero ellos entendían el reino de Dios a modo social, a modo temporal. Dios va a crear un reino, una sociedad, un reino, un pueblo, un territorio y de un modo histórico para que podamos vivir liberados del poder opresor que nos oprime, que en aquel tiempo era el Imperio Romano y el emperador de Roma. Y estaban sometidos a unas leyes, a una forma de convivencia, que no eran libres, que no podían vivir verdaderamente su fe. Estaban dominados, tenían que pagar unos impuestos. No era un pueblo libre para hacer la voluntad de Dios. Dios todavía no desarrollaba su reinado en medio de ellos. Pero Jesús no será un Mesías político, como bien sabéis, pero sí ha venido a liberar al pueblo y a la humanidad
del poder opresor de un opresor, del poder que domina a los hombres de un dominador, de uno que domina la vida de los hombres, que es el demonio, y ese poder ejerce con el pecado. Todos somos esclavos de pecados, porque domina nuestra vida su presencia. La Virgen ha vivido con esperanza. Todo el vivir de la Virgen hasta el día de su concepción ha sido el vivir de Israel en una persona. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y ella ha vivido, ha alimentado esta esperanza con la palabra de Dios, con las promesas de los profetas, con lo que Dios ha prometido al pueblo. Y ella ha ido esperando, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y resulta que ella es la madre del Mesías. Por eso la titulamos Patrocinio. Sabéis que el título de patrocinio tiene que ver con alguien que tiene una protección sobre otras personas. Patrocinio, patrón, cuidados, dedicación, atención a sus necesidades. María Santísima del Patrocinio. Pues fijaros, el reino de Dios ella ya no lo ha tenido que esperar para un X tiempo concreto, porque ella alimentando su alma y su fe con la palabra, y el reino de Dios, dice Jesús, está en medio de vosotros, que es lo que veíamos ayer en la palabra y en la predicación. El reino de Dios no tiene que ir a un supermercado. El reino de Dios, la presencia de Dios para que te libere, no está en la política. ¿Cómo está España últimamente? ¡Qué desastre! Porque en vez de ser un servicio para el bien común y para el bien de los hombres, pues es una guerra de gallos en un gallinero. Y es una pena, hay que pedir tantísimo. Pero el reino de Dios es en medio de vosotros Jesucristo. Por eso el reino de Dios viene con la predicación de la palabra de Dios. No hay que esperar un Mesías político. La salvación no viene por la política. La salvación no viene por el dinero. La salvación no viene por la eterna juventud. La salvación no viene por los estudios. La salvación viene por escuchar la palabra de Dios y acogerla en tu vida. Y entonces el reinado de Dios cambia tu vida. Y eso es lo que ha vivido la Virgen del Patrocinio. Esperar el reino, esperar el reino. Ya ella vivía el reino, porque ya ella había sido liberada del pecado. Ya ella vivía el reino dentro. Hay una variante de este texto del Evangelio de San Lucas, unos manuscritos que no dicen el reino de Dios está en medio de vosotros, sino el reino de Dios está dentro de vosotros. Fijaros qué cosa más grande. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio? El reino de los cielos se parece a un sembrador que sembró la semilla. Una parte cayó en el camino, otro entre piedras, otro entre abrojos y otro en tierra buena. Cuando se acoge la palabra de Dios en el corazón, Dios siembra el reino dentro de nosotros. O sea que el reino de Dios es la palabra de Dios acogida con fe en nosotros. Ese reino de Dios genera una vida, que es la vida que ha vivido la Virgen Santísima, la vida del Espíritu Santo, que nos hace no pecar, que nos hace vivir mirando al reino, al cielo, que nos hace vivir ya el modo de vivir del cielo aquí en la tierra. Por eso el que está lleno, y termino, de este Espíritu es santo, es inmaculado, es agudo, tiene don de ciencia, tiene don de sabiduría, como dice el libro del profeta Isaías, que el que recibe el Espíritu de Dios tiene espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los 7 dones del Espíritu. De esos dones ha estado la Virgen del Patrocinio llena absolutamente en su vivir. Pero no como un depósito que contiene algo, sino que es la vida de Dios dentro de ella, que ha ido creciendo de día en día, cada vez más. Por eso para nosotros la Virgen del Patrocinio es una ayuda, porque es un referente. Ella es la primera ciudadana del reino. ¡Qué maravilla! Que la Virgen María ha sido la primera ciudadana del reino de Dios. La primera que ha vivido el vivir de Dios de un modo verdadero, absoluto, completo en ella. Por eso no ha vivido con pecado. Era libre, como nosotros somos libres,
Tú puedes escuchar la palabra de Dios y acogerla.